Más allá del barril, el podcast donde exploramos las historias de los líderes de la industria energética que hablan español. Aquí descubrimos más sobre sus trayectorias profesionales y personales. Nuestro invitado el día de hoy en Más allá del barril es el doctor Luis Quintero. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Eudi. Muchas gracias, Marian. Es un placer para mí estar Bienvenido, aquí. Luis. Gracias, me siento honrado y muy agradecido por esta oportunidad para charlar con ustedes, de charlar con ustedes. Para nosotras que seas nuestro invitado el día de hoy. Compartiré un poco más sobre tu biografía para que conozcan tu trayectoria y quiero comenzar presentándote como el doctor Luis Quintero, quien actualmente se desempeña como asesor en jefe de la gerencia de producción de Halliburton. Luis nació en Caracas, Venezuela, estudió primaria y secundaria en el Colegio Humboldt y se graduó de ingeniero electrónico en la Universidad Simón Bolívar. Tiene estudios de posgrado en ingeniería biomédica, una maestría y un doctorado en ingeniería de petróleo con subespecialización en geología de Louisiana State University. Durante 40 años, comenzando en India, Luis ha trabajado en ingeniería de yacimientos, petrofísica, gerencia de yacimientos, gerencia general de campos, entre otros. En su dilatada carrera, ha trabajado en más de 40 países en los 5 continentes. Luis fue presidente de la Sociedad de Petrofísicos y Analistas de Perfiles a nivel mundial. Ha sido orador distinguido de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo y de la Sociedad de Petrofísicos y Analistas de Perfiles. Tiene más de 40 papers y 14 patentes. Es coautor de trabajos médicos relacionados con el diagnóstico prematuro de la salud de niños antes de nacer, como el Quintero Log-In. En el área artística, Luis fue solista de la Coral de Intebet, ha cantado en grupos de salsa en varios países, Indonesia, Rusia, Ucrania, Dubái, Bogotá, en Venezuela, en México, en Singapur, y tiene su canal de YouTube con canciones originales, un total de 12, donde ha sido compositor, arreglista, cantante y productor. También es productor asociado de películas cinematográficas como Wishman, Hotel Providencia y actualmente productor ejecutivo de la comedia Wishy Wishy, largometraje donde el protagonista es su hijo Pablo, quien tiene síndrome de Down y actúan otros individuos con Down y autismo. Luis fue jugador semiprofesional de voleibol, pero siempre fue muy malo en fútbol. Ahora practica pickleball. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por el pequeño resumen biográfico. Luis, tu trayectoria es realmente inspiradora y estamos acá para conocer más como persona. Queremos ir más allá del ingeniero y del creativo. Queremos verte más como persona. Los desafíos en tu trayectoria de liderazgo y tu visión en la industria y el futuro que tanto nos van a ayudar a nosotros también a tomar esas recomendaciones para nuestras carreras. Bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos. En nuestra previa entrevista nos comentaste que comenzaste a trabajar desde los 12 años y llevas más de 40 años en la industria, combinando ciencia, tecnología y la parte de creatividad. Para ti, ¿qué significa el trabajo y cómo encuentras propósitos en lo que haces cada día? Mira, esa pregunta yo creo que la respuesta la tenemos en Adam Smith. Cuando yo estaba en la universidad estudiando economía, me dijeron que Adam Smith, uno de los padres del capitalismo, dijo que el trabajo es la realización del hombre. Si uno no está trabajando, uno no tiene propósito. Entonces, eso se me quedó grabado. El trabajo es la realización del hombre. Vamos a trabajar, vamos a tener un propósito y ese propósito no lo vamos a lograr si no hacemos nada. Si yo me pongo a pensar que todo va a ser maravilloso, pero no hago nada con ese pensamiento y no lo ejecuto, no va a ser nada maravilloso. Entonces el trabajo es la realización del hombre. Por esa época, más o menos, estaba un pelotero muy famoso de los Rojos de Cincinnati, Pete Rose, que estaba batiendo récord, uno de los récords más difíciles de batir, que era el récord de juegos jugados consecutivos. Él no era un superatleta, él era un tipo que fogoso y siempre salía como que era el primer día que iba a batear, a jugar, ¿no? Ya tenía 20 años en las grandes ligas y él salía corriendo y ahora
Pete Rose, y el tipo salía corriendo, tú sabes, agarraba ese bate como que así. Y entonces un día le preguntaron, bueno, ¿y cómo haces tú que nunca te enfermas para seguir este récord? Porque cuando se estableció el récord era antes, donde había muchas menos protecciones, digamos, a los jugadores. Ahora todo era mucho más protegido. Estás lesionado, tómate 3 días de descanso, o tienes un hematoma, tómate un día. No, él seguía jugando todos los días. Y él dijo, es que a mí me fascina jugar béisbol. Yo no trabajo jugando béisbol. Yo me divierto jugando béisbol. Y me pagan por divertirme. Entonces, sí, yo he estado muchas veces lesionado, pero es que yo quiero seguir divirtiéndome. Entonces, él no pelaba un solo partido. Siempre que había partido, él lo estaba jugando. Y batió el récord. Batió el récord de juegos jugados consecutivos. Entonces, las dos cosas se solapan y se complementan. Si el trabajo es la realización del hombre y uno se siente realizado al hacer un buen trabajo, al dedicarse a algo y además tiene placer, lo hace con pasión, entonces el resultado siempre es exitoso, o así veo yo, esa es mi perspectiva. El resultado va a ser exitoso. ¿Va a ser exitoso a los ojos de quién? A los ojos de uno, porque uno hizo su mejor trabajo. Uno no hizo un trabajo a medias, uno hizo su trabajo, el mejor trabajo. Y muchas veces, como uno lo está haciendo con placer, uno lo está haciendo con optimismo, uno lo está haciendo con ahínco, ese éxito ya no es solamente a los ojos de uno, ese éxito lo ven los demás y entonces influyen porque los demás también empiezan a trabajar con ahínco, con entusiasmo y uno termina estando en un grupo donde todo el mundo quiere venir a trabajar y quiere venir a hacer ese trabajo que al principio era, oye, me asignaron tal cosa, vale, ahora es, me asignaron tal cosa. Entonces ese, digamos, sería mi manera de enfocar esa pregunta. ¿Cómo veo yo el trabajo? Gracias, Luis. En la introducción hablamos de las distintas facetas en las que te desarrollas, muchas de ellas creativas, el canto, el canal de YouTube que se llama El Ingeniero, que tienes videoclips musicales, eres productor, escritor de guiones cinematográficos. Me gustaría saber cómo manejas esa vocación que tienes orientada hacia el entretenimiento y cómo has podido avanzar en desarrollar todas estas actividades desde el arte como lo has venido haciendo a lo largo de muchos años. Bueno, me remonto a mi infancia. En Venezuela había un programa del doctor Arturo Uslar Pietri, se llamaba Valores Humanos. Y el doctor Uslar Pietri, yo no me pelaba ese programa. Siempre hablaba de un personaje distinto. Homero, Heródoto, Sófocles, qué sé yo, Da Vinci, lo que sea. Él siempre hablaba de alguien. Y un día, entrevistando a una persona por allá, él hablaba de que estaba leyendo un libro. Voy a inventarlo, ¿no? El libro, Cómo peinarse. En el caso mío no aplica, pero digamos, ese es el libro, Cómo peinarse. Pero también hablaba de que estaba leyendo otro libro, Los principios de la guerra de Troya. Y también hablaba que estaba leyendo otro libro, que era, lo que sea, astrología. Entonces el entrevistador le preguntó, bueno, ¿usted cuántos libros está leyendo? Él dijo, 5 libros. 5 libros a la vez. Era la época, yo era muy pequeño, tenía 11 años, era la época en que si ponías a leer un libro, estabas leyendo ese libro. ¿Qué estás leyendo? 100.000 leguas de viaje submarino. Ese era el libro que estaba leyendo. Yo no estaba leyendo 5 libros, estaba leyendo ese libro. Pero entonces el doctor Uslar explicó que si uno está leyendo dos cosas que son totalmente disímiles, es muy fácil pasar de un libro a otro, porque uno no se va a equivocar con que Afrodita salvó a París cuando lo iban a matar. Uno no se va a equivocar si uno está también pensando en que las moléculas cuando tienen valencia +2 se unen con la que tiene -2 y hacen un envase covalente. Eso no, uno no se va a equivocar pensando en Afrodita y química, ¿verdad? Entonces es muy fácil hacer eso. ¿Cómo hago eso yo en el trabajo? En la parte creativa, cómo me incorporo en la parte creativa. Yo salto de una materia que no tiene nada que ver con otra. Por ejemplo, voy a traer un poquito de petróleo, disculpen. Por ejemplo,
Pero, por ejemplo, estamos hablando del gradiente geotérmico de un pozo en Nigeria, ¿verdad? Y ese pozo en Nigeria, a través del gradiente geotérmico, de las variaciones sobre ese gradiente, podemos ver algo que nos dice si va a producir más o va a producir menos, si tiene un daño, no tiene daño, etcétera. Pero el descanso mío no necesariamente tiene que ser ir a acostarme o estar en una piscina. Mi descanso puede ser escribir un guión, o mi descanso puede ser tararear una canción y grabarla para después entonces producirla, que es otra actividad distinta de grabarla, así como están haciendo ustedes, que ahorita estamos grabando y después van a producir, que es otra tarea, ¿verdad? Entonces, las labores se complementan sin ser de la misma fuente, sino que eso te va permitiendo a ti estar cada vez renovado, estar cada vez más descansado, porque cuando cambias de actividad, descansas. Y ahora me remonto otra vez, cuando yo estaba jugando semiprofesional voleibol para la Universidad Simón Bolívar, el entrenador, la primera pregunta que nos hizo cuando estábamos estudiando deporte, porque había materia clase, la parte de instrucción en clase y después íbamos al gimnasio, nos preguntó qué es descansar. Y todo el mundo pensó que era simplemente rebajar el metabolismo, reducir el metabolismo, o tú sabes, o tomarse un refresco, o tú sabes, salir, sentir el aire fresco y tal así. Y él dijo, no, descansar es cambiar de actividad. Eso es descansar. Y el ejemplo clásico era, en ese momento era muy popular, o estaba empezando a ser popular, subir el Ávila, o ponerse a trotar por la Cota 1000. Porque habían cerrado una de las autopistas más importantes de Venezuela, entonces de Caracas. Entonces la gente salía a trotar por la autopista, sábado y domingo. Y uno terminaba cansado, agotado, físicamente agotado, con los músculos adoloridos. Pero regresaba a la universidad el lunes descansado porque había cambiado de actividad. Entonces, yo absorbo mucho. Tengo la fortuna de poder absorber mucho. Y entonces yo absorbo y veo, estoy cambiando. No es que me digo voy a cambiar de actividad, sino que naturalmente, cuando estoy agotado, me dedico a otra actividad que no es estar acostado, no es estar viendo televisión. Yo veo muy poca televisión, sino que es hacer algo distinto. Y ese algo distinto te pican las manos, ¿verdad? Y entonces, bueno, empiezas a escribir, o empiezas a cantar, o empiezas a construir, ¿verdad? Y así hago yo, es así como yo compagino uno con lo otro y nunca estoy cansado. Wow, Luis, qué interesante y qué buena recomendación esa diversificación de actividades para renovar las energías del cuerpo, ¿no? Y sabes que mi siguiente pregunta tiene que ver cómo la combinación de todas estas facetas, esta vocación creativa y la vocación de ingeniería y también la vocación de casi deportista profesional en el voleibol, ¿cómo hiciste para manejar o haces para manejar todas estas facetas con tu vida personal? Porque también eres un padre, esposo, y bueno, ¿cómo haces para manejar ese equilibrio? ¿Cómo es ese equilibrio cotidiano, diariamente? Ese es un equilibrio muy difícil porque ahorita regresamos a la física. Cuando uno ve se llama el principio de equilibrio inestable y de equilibrio estable, ¿no? Si uno agarra una onda sinusoidal así y uno pone la pelota en la cima, en la cresta de esa onda, justamente en la cresta, esa pelota está en equilibrio. Ella no sabe si se viene para acá o se va para allá. Ese es un punto de equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento la va a hacer caer. Y simplemente uno calcula ese punto, bueno, la segunda derivada, la primera derivada, la segunda derivada es 0 y tal. Ustedes saben eso porque ustedes son matemáticos, físicos, etc. Entonces, así se calcula ese punto, ¿verdad? Bueno, el otro punto también se calcula de la misma manera. Igualito, física, matemáticamente te va a dar la derivada 0, ¿verdad? Igualito. Pero este es un punto de equilibrio estable. Es decir, si tú lo mueves un poquito, ella regresa a ese equilibrio. Y lo que tú me estás preguntando es este equilibrio, el que está inestable, ¿ok? ¿Por qué? Porque
se compiten las prioridades de la vida, ¿no? Si yo quiero hacer algo, mi esposa quiere hacer otra cosa, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se haga y los dos estemos, lo hagamos con placer, lo hagamos sin que haya discordia, ¿verdad? Entonces es un constante tratar de lograr que la pelota no se caiga, ¿verdad? Pero como uno es creativo, uno termina sabiendo cuánto ceder y cuánto no ceder. Y ambas partes ceden y no ceden. ¿Y qué pasa? Que uno termina siendo proactivo en las labores de la otra persona, porque como uno cedió un poco, uno se da cuenta de que sí. Por ejemplo, a mí me fascina, y esto va a ser una loquera que voy a decir aquí, pero lo voy a decir. A mí me fascina lavar los platos. Yo a las 4 de la mañana, porque yo me despierto a las 4 de la mañana, lo primero que yo hago es lavar los platos. Yo le digo a mi esposa, no lave los platos, que yo los lavo en la mañana. A las 4 de la mañana, el agua por los dedos, lavando los platos, me relaja. Entonces yo lavo los platos. Es muy sencillo. Pero ahora le eliminé una tarea a ella que ella dice, tengo que lavar los platos. No tiene que lavar los platos. Esa es una cuestión. Pero también viene la otra parte. Cuando yo estoy haciendo una canción, ¿verdad? Papá está en el cuarto, está grabando una canción, no hagan bulla o estar allá. Es al revés. Escuché la canción, estás hablando de yo no sé quién, o esa canción me recuerda tal cosa, ¿entiendes? Entonces uno empieza a involucrar el entorno. Entonces es mucho más fácil. Nadie se preocupa porque me levante a las 4, porque saben que papá está trabajando a las 4. Y yo tampoco me voy a poner a tararear la canción para probar que soy barítono a las 4 de la mañana. Entonces, ¿ve? Entonces las cosas se van compaginando y uno termina que ese punto de equilibrio, aunque sea inestable, ¿verdad? Uno sabe colocar la pelota siempre en su puntico de equilibrio inestable. Por supuesto, cualquier movimiento brusco te va a llevar al otro punto que ya no sería equilibrio, ¿no? De desequilibrio porque la pendiente es elevada. Luis, gracias por compartirnos tu respuesta y además asociarla a conceptos básicos de ingeniería. Vamos a conversar ahora sobre tu trayectoria profesional y lo que ha sido tu liderazgo a lo largo de estos 40 años que has estado en la industria petrolera. Me gustaría que volviéramos a esos inicios en la formación académica, porque hay algo bien interesante y me gustaría que nos conversaras en función de esa especialidad que tomaste luego de haber iniciado tus labores en la industria. Vas a tomar un posgrado en Pensilvania de ingeniería biomédica, ¿ok? Y posteriormente te titulas como doctor. ¿Cómo has podido, doctor, y hacía la referencia previamente, no médico, sino un PhD alcanzaste? Me gustaría que me contaras cómo aplicaste ese conocimiento, bueno, primero la elección de esa especialidad y luego cómo ese conocimiento, si pudiste aplicarlo a tu posterior labor una vez que finalizaste tus estudios de doctorado. Entonces, ¿es posible llevar conocimientos de otras disciplinas a la industria petrolera? En tu caso, que tuviste esa oportunidad, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, cómo no. Cuando uno está creciendo, uno no tiene un camino establecido, ¿no? Uno dice, yo voy a hacer esto y por allá me voy. Por lo menos no es el caso mío y creo que no es el caso de mucha gente. De hecho, yo vi la entrevista con Felipe Bayón, donde él estaba vendiendo shampoo. Creo que fue que dijo algo así, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con haber sido presidente de Ecopetrol. No creo que lo preparó para allá, pero algo aprendió de eso. Algo aprendió de eso, ¿verdad? Entonces, y ojalá me esté escuchando porque muy buena la entrevista. Cuando yo estaba trabajando en las plataformas petroleras de la India, afuera, que lo que había abajo era tiburones blancos, y mar hacia allá, mar hacia allá, mar hacia allá y mar hacia allá, costa afuera, yo tenía 24 años, ¿verdad? Y yo estaba literalmente en el otro lado del mundo, porque yo soy de Venezuela, entonces yo estaba en el otro lado del mundo, no tenía nadie cerquito, esto fue en 1984, entonces no había inmigrantes por allá, yo era el único venezolano, el único latino en la zona, pero bueno, entonces uno estaba solo, yo estaba solo,
Solo. Literalmente yo estaba solo en mi trabajo, pero solo. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, ¿hacia dónde voy yo? Porque hay muchas noches donde yo agarraba mi guitarra, me subía al helipuerto y me ponía a cantar canciones de Leonardo Fabio, canciones de Sandro, canciones de Palito Ortega, qué sé yo, ¿verdad? Casi todo argentino. O rancheras, ¿no? Javier Solís, qué sé yo. Entonces, en esos momentos que uno está no hay nada, lo que hay es cielo arriba, mar abajo y nada, y un taladro ahí perforando, ¿verdad? Uno tiene mucho tiempo para reflexionar. Y en esa reflexión, que yo había estudiado ingeniería electrónica y me había puesto a hacer perfiles ahora, yo me puse a pensar en hacia dónde voy. Pero tengo 24 años, yo no tengo una vida para ver hacia dónde voy. Yo estoy pensando con los tiburones abajo, entonces, ¿hacia dónde voy? Esto es lo que a mí me conviene. Y yo digo, no, yo lo que tengo que hacer es hacer como mi papá, que era médico y llegó a ser miembro de la Academia Nacional de Medicina, muy director del Hospital de Clínicas Caracas, o sea, mi papá era médico. Y mi hermano Rubén, que también es un médico de prestigio, ya Rubén estaba descollando, ahorita tiene su propio instituto fetal, pero estaba empezando. O mi tío Alberto, que también era médico, entonces, bueno, pero yo estoy rodeado de médicos, yo voy a estudiar medicina, pero a mí no me gusta la sangre, yo no puedo ver sangre, entonces, ¿cómo hago? Bueno, me voy a poner a hacer ingeniería biomédica, es decir, los aparatos, los sistemas que ayudan a la medicina por el punto de vista ingenieril. Entonces me fui a estudiar ingeniería biomédica en Drexel University en Pensilvania, en Filadelfia. Cuando yo regreso a Venezuela, me dicen, tú sabes ingeniería biomédica, vas a vender equipos de ultrasonido, eres vendedor de equipos de ultrasonido. ¿Por qué? Para que las mujeres sepan si el niñito va a ser varón o hembra. Yo digo, oye, pero yo estudié aquí flujo a través de los capilares del corazón, la ley de Puisol, entonces y yo lo que estoy aplicando es, mira, este es más barato que este. Aquí tienes una onda. Entonces yo dije, no, por aquí no van las cosas. Y surgió la oportunidad de trabajar en Intevep. Entonces, el Instituto de Tecnología de Venezuela del Petróleo. En ese momento, yo tenía un diferenciador con respecto a la competencia. Siempre estamos compitiendo. Esa es otra cosa que vamos a decir, ¿no? Siempre estamos compitiendo. Entonces yo tenía un diferenciador. El diferenciador era que yo sabía de resonancia magnética nuclear porque lo había estudiado en la universidad, en biomedicina. Nadie en la industria petrolera sabía de resonancia magnética nuclear. Nadie. El doctor George Coates, el doctor Melvin Miller y George Coates, que cofundaron la empresa Numar, que fue la que trajo la resonancia magnética al mundo petrolero, fueron a Venezuela a que le aprobáramos la patente para utilizar la resonancia magnética nuclear en los campos de Venezuela. No había nadie que entendiera resonancia magnética nuclear para perfiles de pozos. La única persona que tenía los dos, habiendo perfilado pozos en la India y también había estudiado ingeniería biomédica, era yo. Entonces a mí me encargaron de evaluar la patente de Numar para poder evaluar los pozos utilizando resonancia magnética nuclear. Al principio de esa compañía, grandes compañías de servicio le dijeron que no, eso nunca iba a funcionar. No se podía cambiar el campo magnético de la Tierra, tú estás inventando, olvídalo. Pero después que Numar se logró meter, ahora todo el mundo dice, siempre sabíamos que sí se podía, porque es un cambio momentáneo. Entonces, lo que era imposible pasó a ser obvio. ¿Ok? Pero yo estaba metido en esa evaluación de patentes. Empezamos a agarrar los corazones o los núcleos, ¿verdad? Toma de muestra, pero antes las muestras eran destructivas, empezamos a hacerle muestras no destructivas, es decir, resonancia, no resonancia, sino tomografía axial computarizada, que le vas haciendo un corte por rayos X y vas viendo diferentes láminas, slices, y después reconstruyes el núcleo. Bueno, eso es lo mismo que hacíamos con los huesos, cuando te están haciendo una autografía radial computarizada del fémur o de la tibia, el peroné, el cúbito, el radio. Bueno, me sé no, porque estudié eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo también era la única persona que entendía el proceso.
claro, podíamos traer a un médico o una persona, pero los médicos no estaban estudiando eso. Los médicos utilizaban el aparato para decir qué es lo que tenías, pero ellos no sabían cómo se hacía el aparato, cuál era el principio físico del aparato. Entonces yo también empecé a evaluar núcleos y me iba a la nucleoteca que estaba en Maracaibo, la nucleoteca Lagobén o de Maravén, o me iba a la nucleoteca de Corpovén. Entonces estaba Quintero. Por favor, Quintero, venga por aquí. Y entonces todo el tiempo yo estaba resonancia magnética nuclear, evaluación de núcleo, pero como una cosa lleva a la otra, terminé trabajando también con pruebas de presión, también trabajando con estabilidad, regresé a los perfiles eléctricos. Entonces el mundo se va ampliando, el mundo técnico, digamos, se va ampliando, pero me ayudó mucho haber tenido ese corazoncito que digo yo, que es la resonancia magnética nuclear. También el flujo de capilares, el flujo a través de los capilares del corazón, son una célula por vez. Ahí no pasan 200.000 células. 200.000 células pasan por las venas, pero por el corazón pasa una célula por vez. Los capilares son chiquiticos. ¿Por qué? Porque tiene que haber suficiente tiempo para que haya el intercambio. Bueno, eso es exactamente lo que pasa en flujo en medios porosos, cuando pasan en poros pequeños o en los cuellos de los poros, cuando va pasando una molécula, ya no es una célula, sino una molécula de hidrocarburo que pasa a través de un cuello. Entonces, esa muchas veces es una sola molécula que puede pasar, o un grupo muy pequeño de moléculas que pueden pasar, y esas moléculas tienen elasticidad, las paredes tienen también elasticidad, entonces se aplica el mismo diferencial de presión. La única diferencia es que las magnitudes son distintas. No hay 400 PSI de un lado del corazón al otro, ¿verdad? Pero las proporciones son distintas, pero la física es la misma. Y como la física es la misma, por eso es que tengo papers en medicina. Nosotros inventamos el Quintero Long Index, que es cuando hay gemelos. No, perdón, ese es otro paper, que es Twin Transfusion, ese es otro. Pero cuando el Quintero Long Index, cuando los niñitos están creciendo en el vientre materno, el corazón y el pulmón tienen una relación de crecimiento. Y uno puede decir que el cerebro el cráneo está creciendo mucho en comparación con el pulmón, y el niñito no va a tener viabilidad, no va a poder sobrevivir al parto. O sea, no va a sobrevivir, se va a morir antes de nacer. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se arregla? Pues, eso es especialista mi hermano. Justamente tratar de diagnosticar las enfermedades antes, o los problemas de salud antes de nacer. Pero bueno, en todo caso hay que diagnosticar. Entonces nosotros inventamos, y yo hice la matemática asociada para poder hacer un índice que nos permita ver con el área del pulmón, saber si está creciendo a la par de lo que tiene que estar creciendo. Eso es ingeniería aplicada a la medicina. Entonces fue muy fácil hacer el trabajo, relativamente, bueno, no me fue muy fácil, pero fue relativamente fácil incorporar los conceptos ingenieriles a la medicina. Bueno, igualito fue muy fácil incorporar los conceptos médicos al petróleo. Entonces, por ahí van las cosas. Wow, doctor Quintero, ingeniero electrónico, ingeniero biomédico, 40 años en la industria, muchas formas, muchas facetas que tiene, porque realmente ahora dijo ya que también toca guitarra, impresionante, tiene un montón de facetas interesantes, ¿no? Y todas bastante desarrolladas. 14 patentes en la industria, con un aporte innovador, además de un liderazgo técnico desde la sociedad de la SPWLA. Y yo tengo la duda de cómo ha influenciado el desarrollo de las nuevas soluciones tecnológicas para la industria petrolera a nivel global. O sea, ¿cómo ha sido ese impacto desde hoy donde está en su compañía? ¿Cómo ha sido el impacto a la industria global? Mira, el impacto se mide desde varios puntos de vista, ¿no? Igual que cuando hablamos al principio del éxito, de cómo uno dice que es exitoso, ¿no? El impacto se mide de muchas maneras. El impacto puede ser un impacto local, donde 6 personas que evalúan la patente se empiezan a interesar sobre el tema, porque no todo el mundo tiene que ser experto,
cuando van a evaluar la patente, sino que saben suficiente como para evaluar la patente. Y entonces resulta que empiezan a saber mucho más y empiezan a verle aplicaciones a uno u otro, o todos los principios que están, todas las aplicaciones de la patente. Ese es el primer impacto, el que está al lado de uno. Después vienen los impactos que ya traspasan fronteras, ¿no? Entonces, cuando tú haces una patente que tú estás evaluando, en el caso nosotros, si hay flujo detrás del revestidor, ¿qué tipo de flujo hay detrás del revestidor? Tienes un tubing, tienes un casing, tienes otro casing, tienes cemento, etcétera. Bueno, ¿y cómo podemos saber si no lo podemos ver? Si justamente tengo un tubo que me impide ver lo que está del otro lado de ese tubo. Y no solamente tengo un tubo, sino que además que tengo tubo, tengo un cemento y después tengo otro tubo. Entonces, ¿cómo sé qué es lo que está pasando por allá? Bueno, agarremos principios físicos de sonido, de electromagnetismo, de tal, de tal. Y entonces, cuando uno empieza a tomar eso, empezamos a ver que hay flujo. Bueno, si ese flujo no tenía que estar yendo para arriba, sino que tenía que estar entrando, ese es un flujo que se está perdiendo. Esa es una energía que nosotros podíamos darle al mundo que no se la estamos dando, ¿verdad? Y ahí viene el impacto que nosotros le tenemos al mundo. La industria del petróleo es la que ha hecho que el mundo sea mejor mundo. Ese es el punto que seguramente lo hablaremos después. Pero bueno, entonces, bueno, si nuestra labor es mejorar el estándar de vida del mundo, esta es una pequeña contribución, porque ya esa molécula, en vez de hacer un cross flow y meterse en otra arena, no, esa molécula sale y ahora la podemos producir, se va a transformar en energía, se transforma en una camisa, se va a transformar en lo que sea, en un capilar con el que tomamos la sonda cuando vamos al médico, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ese porque pudo salir, porque si no lo hacemos bien, no va a salir. Entonces, el impacto de las patentes va hacia allá. ¿Cómo vamos a mejorar nosotros esa producción? ¿Cómo vamos, sin hacerle daño a nadie, sin estar contaminando el planeta ni nada, sino cómo vamos a mejorar nosotros la eficiencia para que se utilice menos energía, se utilicen menos recursos, ¿verdad? Se utilicen menos, menos recursos económicos y menos recursos personales, humanos, ¿verdad? Para producir una mejora al bienestar humano, de la humanidad. Gracias, Luis, por tu respuesta. Y yo quisiera, tomando en cuenta todo esto que has conversado en distintas áreas de conocimiento, que nos compartieras de qué manera tú piensas que incursionar en otras áreas de conocimiento, como tú lo mencionas, que ha sido parte por tu formación académica, lo que corresponde al área médica, pero también hacia lo que es el área de la producción de películas, de videos musicales, el canto. ¿Puedes tú confiar en la formación que ya tú traes o si necesitas consultar a alguien que maneje mejor la información en esa nueva área que estás incursionando, desempeñando tú? ¿Te autodesarrollas para avanzar en esos proyectos o buscas gente que te pueda guiar, que te pueda dar una mentoría que te permita avanzar y poder consolidar esas ideas que tienes y que sin duda hay áreas que no conoces? Entonces, ¿cómo haces tú? Y esto te lo pregunto porque hay muchos de nuestros profesionales que quisieran diversificarse, que están en transición hacia otras industrias. Entonces, ¿cómo es esa transferencia de conocimientos? ¿Cómo lo manejas tú y cómo crees que puede funcionar bien para muchos, no? Claro, claro. No, es muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Es una mezcla, ¿no? Hay mucho de autodidacta, ¿no? Yo leo bastante, me gusta entender cómo son las cosas, pero también sé que tengo limitaciones. Yo no pretendo ser un director de cinematografía, yo no pretendo ser un pianista excelso, yo no pretendo ser. Entonces, la parte de autodidacta llega hasta un cierto punto y después viene la parte de gerencia, que es la más importante a mi modo de ver. Entonces, esto lo aprendí de una persona de petróleo que también participó en cine y fue uno de los productores ejecutivos de una película de Nicole Kidman. Nos hicimos amigos y entonces conversando
el tema común fue la gerencia de proyectos. Nosotros estamos gerenciando un proyecto y ese proyecto implica pedir permisos, asegurarse que las comunidades estén bien, ¿verdad? Procurar los taladros, procurar la sísmica, procurar, tú sabes, la cementación, tal y qué sé yo, la tubería, tener el contrato de venta posterior y tal y qué sé yo, el ambiente y todo. Y hacemos un proyecto. Pero ese gerente de proyecto a lo mejor no sabe si al lobo hay que ponerle varita o no hay que ponerle varita, ¿verdad? Si hay que ser con oil-based mud o water-based mud, ese no sabe, pero él sabe que él contrata a la empresa que es especialista en saber qué tipo de lodo va para ese taladro o para ese pozo. Vamos a revertir esto y vamos a hablar ahora de una película. Tenemos que tener un director de fotografía, tenemos que tener una persona que se encargue del catering, porque la gente no va a trabajar 2 días, un día sin comer, pero una persona de maquillaje para que la luz pegue como tiene que pegar, la persona de vestuario para que si yo entro en una escena con la camisa ajada, no puedo regresar de la escena con la camisa lisa porque no es la misma persona que entró y salió. No pasó un segundo, pasaron 3 días porque la camisa ahora está distinta. Entonces, esa persona de vestuario hay que contratar. Entonces, ¿a quién contrata? A la persona que no sabe eso y le dice, plánchame la camisa que siempre esté planchada. Entonces, la gente siempre va a estar planchada. Entonces, no es una cosa natural. No, se tiene que ajar. Entonces, uno empieza a ver que son tantas las cosas que van variando al hacer una película. Ni siquiera estoy hablando del guión. El guión es una novela por sí sola, ¿no? Pero entonces, uno empieza a gerenciar gente y empieza a gerenciar el proyecto. Esto se tiene que entregar para tal fecha, esto tiene que costar tanto, esto precluye esto tiene que hacerse antes de esto se puede retrasar porque no está en la ruta crítica, los que saben de gerencia de proyectos entienden ese término, ¿verdad? No está en la ruta crítica de este proyecto, entonces lo podemos retrasar, pero al final todo tiene que encuadrar. Nosotros no podemos perforar un pozo si no tenemos una BOP porque el pozo va a explotar. Entonces, igualito, nosotros no podemos hacer una película si no tenemos un guión. Y el guión no puede ser guión si no tiene una estructura y no tiene un arco dramático. Entonces, bueno, uno va aprendiendo las cosas que son necesarias tener, pero uno no necesariamente las hace. Uno delega en quien las sabe hacer. Entonces, esa es la experiencia de la gerencia, de gerenciar campos, que se aplica igualito que el corazón, que uno está utilizando principios físicos, pero en otro medio, ¿verdad? Igualito se gerencia un proyecto de una película como que si fuera un campo petrolero, ¿verdad? Un pozo de gas con H2S, por decir algo, ¿verdad? Se gerencia, pero al final uno no es el que le pone el scavenger, uno es el que decide, búscame a la persona adecuada que pueda hacer esto. Y como en todo proyecto hay cosas que son good to have and must have, ¿verdad? Entonces el que va empezando hace lo que es must have, ¿verdad? Y el que ya tiene todos los periquitos hace todo lo que es good to have, ¿verdad? Entonces en el caso nuestro estamos haciendo todo lo que es must have. Esto tiene que estar para que la película salga bien, para que la gente le guste, para que uno se sienta cómodo viendo la película y uno la recomienda. Lo que uno menos quiere es decir, yo tengo un pozo, pero no hables del pozo. ¿Verdad? No, nadie va a decir, yo hice una película, pero no la veas. ¿Entiendes? Sino, entonces, uno quiere que la película sea un éxito, entonces uno la gerencia. Vuelvo al primer punto, que sea lo mejor posible, que uno lo haya hecho con ahínco, con optimismo, con dedicación, con entusiasmo, ¿verdad? Entonces a la película va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque uno le puso todo de uno. Y como eso se contagia, la persona que hace el maquillaje también se preocupa en que eso sea lo mejor posible. Entonces termina siendo un producto de calidad. Wow, Luis Fernando, gracias por transmitirnos esta pasión, por contarnos cómo cómo eres autodidacta y también cómo gerencias luego de llegar a este nivel de conocimiento autóctono, ¿no? Y bueno, ahora viendo un poco la visión de futuro y la industria del petróleo, comentaste un poco de que el mundo es mejor mundo porque tiene petróleo y yo quisiera ahora ahondar un poco en cómo ves el futuro de la industria petrolera y qué papel crees que seguirá desempeñando el petróleo en nuestra vida cotidiana. Claro. ¿Cómo no? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu perspectiva de esto?
Mira, como todo en la vida, eso depende que la canción, como la canción aquella, que todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? Yo he sido afortunado de haber trabajado en 40 países. Voy a mencionar 2 países, 2 anécdotas, ¿no? Que es la misma anécdota, pero se repitió por casualidad, ¿no? La primera fue justamente en la India. Yo venía, yo era simplemente un ingeniero de perfilaje, field engineer, pero por circunstancias ajenas a mí, la persona que tenía que reemplazarme era un general field engineer, tenía que tener 5 años en la empresa, yo solamente tenía 1 año y medio. No pudo venir a la base donde yo estaba, en el sur de la India. Y entonces, como él no pudo venir, me dijeron, encárgate un par de semanas mientras llega, no voy a mencionar nombres aquí, pero voy a inventar, ¿no? Entonces, mientras llega X, entonces, pero X no pudo venir. Entonces, bueno, 2 semanas pasaron a ser 4. Entonces, mira, ya no va a venir X, va a venir Y. Encárgate tú mientras tanto. Y en ese mientras tanto terminaron siendo 3 meses, donde yo me encargué de toda una base, a los 24 años, con ingenieros, con técnicos, con secretaria, con el alcalde local y qué sé yo. Entonces, aprendí muchísimo en esos 3 meses. Pero no quiero hablar de la parte empresarial como tal, la parte gerencial, profesional, de que aprendí, tú sabes, cómo se hace un rope socket o tú sabes, cómo se pagan los impuestos ahí en el sur de la India, ¿no? La parte humana. ¿Qué aprendí? Todos somos iguales. Al final del día, todos somos iguales. Entonces había 2 operadores que habían sido grandes amigos por muchos años, pero en ese momento tuvieron un encontronazo entre ellos, no se querían hablar más. Y uno de ellos se llamaba Vincent. Yo creo que Vincent tendría como unos 58 años, creo yo. Ya él era un veterano de la industria. Yo tenía 24 y yo era su jefe. ¿Ok? Pero me trasladaron porque dijeron, no, ya Luis sabe cómo gerenciar una base. Así que te vas a ir a ser el gerente de la plataforma de Gettysburg Offshore Rig allá cerca de las Islas Andamán. Entonces me subieron de nivel así, ¡fuf! Y llegó la despedida. En la despedida, me hacen una cenita en casa de Vincent. Y Vincent, como era el foreman, o sea, el especialista, el más senior de todos los obreros, tenía la gente trabajando para él en la cocina, para que me hicieran la cena a mí, de 24 años. Fíjate tú lo que es ser humilde, ¿no? Yo de 24 años estaba siendo servido por una persona de 58 en la casa local. Wow. Bueno, ese señor Vincent me empieza a dar la comida tal, y al final el postre me lo da en una hoja de mata, una hoja de árbol, no en un plato, porque el plato no está bien. Hay que dárselo en su punto natural. Y era como así como un dulce de lechosa o almíbar, o sea, bien pegajoso, bien dulce, pero muy pegajoso, ¿verdad? Y aquí está tu comida, tu postre. Y él me da, y yo por supuesto en la India todo el mundo sabe que ellos comen con la mano derecha, entonces yo me comía mi postre con la mano derecha. Las personas que habían sido gerentes antes en esa zona no habían tenido este grado de empatía con los locales. Venían de afuera, a mí me sirves en mi plato, yo no voy a comer en tu casa porque ese es un bohío, yo voy a comer en mi apartamento, si quieres hágame una fiesta en mi casa donde hay luz, donde tú sabes lavan los platos de tiempo, pero yo me fui allá, a la casa de vamos a decirlo así, este humilde servidor, que no era yo, era él. Cuando termina la fiesta, yo me voy a limpiar las manos, como entonces me dan un trapito caliente, mira, me estoy limpiando las manos y Vincent ha venido a llorar, el señor de 58 años ha venido a llorarme a mí. Y me dijo, tú eres el mejor jefe que yo he tenido en toda la vida. Wow. Y él, bueno, estoy inventando, 58 por ahí. Tenía 40 años, por decir algo, de experiencia. Yo tenía solamente 1 año y medio, yo tenía 24 años, solamente había sido jefe por 3 meses y el señor se pone a llorar conmigo. Bueno, obviamente ahí lloramos todos. Eso fue una novela porque lloramos toditos, ¿no?
Pero yo me fui, me tuve que ir, me acordé siempre de Vincent. Entonces me quedó esa parte de ser humilde. Siempre hay que ser humilde porque uno no sabe el impacto que uno puede tener en una persona, ¿verdad? Ese impacto que le estaba dando, ¿qué? Se lo estaba dando yo, pero también se lo estaba dando la industria con la cual estábamos trabajando. Sí. Una industria que es universal, ¿verdad? Una industria que hizo que él trabajara en todas las partes de la India y una industria que hizo que yo, que venía de Venezuela, terminara trabajando en Narsapur. ¿Verdad? Entonces, me pegó mucho. Muchísimos años después, yo estaba trabajando en la República de Georgia, cuando el presidente de la República de Georgia era Edward Shevardnadze. Se acaba de disolver la Unión Soviética. Georgia era un estado muy pobre, muy pobre. Tenían 70% de desempleo, ¿verdad? Y también muy conflictivo. Esa región siempre ha sido muy conflictiva. Yo tenía guardaespaldas. Y uno de esos guardaespaldas se llamaba Georgie. Era un tipo que no tenía cuello, esos tipos que son así luchadores, que son así, ¿no? Y ese era mi guardaespaldas. Bueno, igual, guardaespaldas o no guardaespaldas, yo lo trataba como otro ser humano. No es que por mi guardaespaldas esté atrás de mí. No, él era mi amigo, estaríamos juntos y tal, pero siempre él era, hasta el doctor Quintero, y aquí estoy yo. Y yo decía, siéntete conmigo. No, yo tengo que cuidarte. Entonces él se sentaba por otra parte, vigilando si yo iba a un restaurante, que no entrara nadie, tú sabiendo. Pero llegó el momento de la despedida. Y cuando llegamos a la despedida, me llevan al aeropuerto de Tbilisi. Entonces ya, tú sabes, seguro, porque había conflictos ahí, estaban secuestrando a gente, que sí. Pero ya se liberó. Entonces, bueno, despedida, tal. Y viene Georgie, así grandísimo, y me va a dar un abrazo. Pero no me da un abrazo, me da un beso en la boca. Porque los soviéticos se dan un beso en la boca cuando se despiden o cuando están muy entusiasmados. Entonces, claro, me da un beso en la boca, pero no un beso en la boca, un beso, un topecito, como decimos, ¿no? Entonces, un topecito. Y entonces me abraza. Y ese hombre, a mí me dieron ganas de llorar, pero yo digo, si yo lloro al lado de este tipo, se acabó la magia. Entonces me aguanté. Pero cuando yo lo hago así, yo le digo, Spasiba Bolshoi, porque ahí hablamos ruso, Spasiba Bolshoi, Georgie, lo veo así, ojo a ojo. Los ojos llorosos eran los de Georgie. Entonces yo dije, no voy a repetir lo mismo que de Vincent, no nos vamos a poner a llorar, sobre todo estamos en el aeropuerto, entonces hay que ir a la gente. Claro. Pero también fue un momento de humildad. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Entonces, ¿cuál es el impacto que uno hace? El impacto va mucho más allá de traerle beneficio económico o traerle la energía que trae el petróleo o los productos que hace el petróleo. El impacto va mucho más allá, es el impacto humano que uno deja. Y ese impacto humano me ha ayudado mucho. ¿En dónde? En el área de la música. ¿Por qué? Porque después de muchísimos años, yo me comunico con mis amigos que siguen siendo amigos míos de Indonesia, de Singapur, de Rusia, de Ucrania, de Grecia, de donde sea, ¿verdad? Y muchos de ellos, que no son músicos, sí tienen un hermano, un primo, una hija, un tío que está en el mundo de la música. Y cuando ustedes ven mis videos, ustedes ven que dicen pianista Ilya Yeresko. ¿De dónde es Ilya Yeresko? De Ucrania. ¿De dónde? De Kiev, ¿verdad? La persona tal, la modelo, María Donsosova, que es rusa, ¿verdad? Arreglista, Tati Durbeni Sasilo, que está en Indonesia, ¿verdad? Entonces, porque el network, uno no está encajonado, uno no es una persona, yo soy ingeniero petrolero y yo trabajo con petrofísica y si no me habla de neutrón densidad, no entiendo qué es porosidad, sino que uno es mucho más allá. Y si uno puede expandirse, entonces de la misma manera uno se está expandiendo en el ámbito de otro y si uno es bienvenido en el ámbito de otro, ese otro también pasa a ser parte de uno. Luis, muchas gracias por esta interesante conversación que hasta ahora has tenido con nosotras. Tenemos una última pregunta y el tiempo se nos hace corto para seguir escuchando tus múltiples anécdotas. Entonces, que quisiera que brevemente me dijeras cuál crees tú que sería el legado que dejas en la industria o en el que estás trabajando para que esta industria siga adelante con todo el esfuerzo que tú ya en 40 años siendo pionero en
en muchas áreas y hoy día en el área de producción, que es tu puesto actual. ¿Cómo crees tú entonces ese legado? Y si quisiéramos que fuese una frase quizás que pueda quedar para nuestra audiencia, como Mira, tú mencionas. el legado es sencillo. Yo a veces doy talleres. A mí me gusta siempre hablar de las moléculas, que yo hablo de moléculas. Mi trabajo se reduce a entender el comportamiento de las moléculas en la industria petrolera, y eso es lo que yo trato de... Y yo lo he hablado, ahorita tuvieron, como digo, al presidente de Ecopetrol, en Colombia. La primera vez que estuve en Colombia me dijeron es que el agua en Colombia es muy fuerte. Y yo digo, no, el agua en Colombia no es muy fuerte. Ustedes tienen un sistema de presión y tal y qué sé yo, pero las moléculas no saben que son colombianas. Las moléculas simplemente van a obedecer a principios físicos, principios químicos, principios matemáticos, leyes fundamentales. Entonces, yo siempre llevo, el legado es enfocarse en qué haría una molécula bajo estas condiciones. Y uno pone las condiciones porque uno las crea. Hay una presión que ya existe, hay una temperatura que ya existe, pero uno empieza a modificar presión y a veces temperatura para que esas moléculas se comporten de una manera o de otra manera. Entonces, el legado es siempre ha sido, y así es como reactivamos campos, así es como hacemos mejores líneas de transmisión, ¿verdad? Así es como perforamos mejor un pozo, más rápido, más eficientemente, menos riesgoso, más seguro. Es siempre ver a nivel molecular. Si nosotros podemos explicar algo a nivel molecular, es muy difícil que no sea cierto. Si yo explico algo basado en mi experiencia, y yo digo, cuando yo trabajé en Azerbaiyán, nosotros hacíamos, ¿qué van a saber las moléculas que yo trabajé en Azerbaiyán y que nosotros hacíamos? Pero si yo digo, las moléculas obedecen a esto, o esto, entonces sí. Entonces el legado mío, así siendo bastante egoísta, o no egoísta, sino no siendo muy humilde, es vamos a estudiar cómo se comportan las moléculas. No tenemos que ser físicos nucleares, es ideal que seamos físicos nucleares. Pero si entendemos cómo trabajan las moléculas, entonces podemos subir. Subimos subiendo hasta que desarrollamos un campo, desarrollamos una empresa completa. ¿Por qué? Porque sabemos desde allá abajo las moléculas. Eso está metido dentro de una geología, de un sistema petrolífero, bla, 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 bla. Está bien, pero si no entendemos la molécula, hacemos. Ese es el legado. Pero hay otro legado. Y el otro legado es que no es la parte petrolera, que es la parte humana. Así como he sido afortunado de tener grandes amigos en todas partes del mundo, también he sido muy afortunado de tener un hijo, Pablo, con síndrome de Down. Entonces, eso me ha permitido a mí interactuar mucho con las personas que tienen discapacidades. Y existen, no los diga que tienen discapacidades, no digan que tienen esto. Al final del día, el remoquete o el sobrenombre o lo que se le diga es irrelevante, a mi parecer, porque todos somos humanos. Vuelvo a lo que he dicho antes, que no tiene nada que ver con Pablo. Ahorita lo digo relacionándome con Pablo. Todos somos humanos. Entonces, la alegría que nosotros podemos recibir de Pablo, de los Pablos que existan, de los niños con síndrome de Down, los niños con autismo, todas estas personas es inmensa. Son ángeles, como yo digo en la película, son ángeles que Dios nos ha concedido. Entonces, el legado es que ellos son tan o más importantes que nosotros en esta vida actual. No, nunca hemos tratado a Pablo. Pablo es el actor principal de esta película. No es que hay una persona que está cuidando a Pablo, porque pobrecito Pablo. Nunca hay un pobrecito. Hay una persona que es capaz de hacer lo que puede hacer y con eso nos sentimos todos bien. ¿Verdad? Entonces, como todos somos humanos, ¿verdad? Ese es el otro legado que yo quiero dejar con la película Wishy Wishy, o simplemente trayendo a la palestra la actuación de estos niños. Qué hermoso, qué hermosa reflexión, qué hermosa combinación entre la industria petrolera, nos deja el legado de estudiar las moléculas, pero también la parte humana,
Y qué lindo como posiciona estos ángeles en la tierra, doctor Luis. La verdad que muy valioso y gracias. Vamos a, en portugués se dice asistir la película. Vamos a ver la película, la vamos a buscar, la Amén, vamos a ir a amén. ver y vamos a ver Ahí a está, Pablo miren, actuando. me coloqué justamente porque ahí está ahí está el doctor Pablo Picarón, ¿verdad? Él es un pabloterapista. Entonces coloqué Wow. la laptop porque Pablo es el pabloterapista en la película Wishy Wishy. Hermoso. Gracias por compartirnos esto tan cercano Amén, amén. y tan humano, doctor Luis. Sin duda, Amén. palabras que inspiran a muchos en nuestra industria. Y gracias por ser parte de esta conversación y dejarnos tu legado en palabras, doctor Luis Quintero. La verdad, muchas gracias por compartir con nosotros. Fue una conversación muy amena, fueron muchos minutos de muchas lecciones aprendidas. La vamos a ver una y otra vez para tomar notas y para aprender Amén. mucho de usted. Okay, Y con eso cerramos este episodio. Ok, De bueno, Más que Allá Dios me del la Barril. bendiga a los dos, que Dios me la bendiga, que nos siga bendiciendo, porque le tenemos que dar gracias a Dios que nos permite esta vida y nos permite transmitir y ser cada vez más humanos. Entonces, muchas gracias a las dos por esta Así es. oportunidad y que sea lo mejor. Muchas gracias, doctor Luis. Aquí Amén. exploramos juntos lo que hay más allá de los retos, más allá de los límites y más allá del barril. Si les gustó este episodio, por favor compártelo y únete a nuestra comunidad de Apple Podcast y Spotify en Más Allá del Barril y en YouTube en Flipping del Barril. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta la próxima. Gracias. Amén. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. Chao, chao. Próxima. Hasta luego.